Señor, llegue a sus corazones y puedan entender de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos, Señor. Háblanos, Señor, calla mis labios. Solo usted puede hablarnos, solo usted puede consolarnos, solo usted puede guiarnos a toda verdad, oh Padre, a través de su palabra. Reconociendo solo un instrumento en tus manos, Señor, pido y apelo a tus fortalezas que no nos desamparen y nos acompañen como hasta ahora las hemos visto, Señor. Señor, gracias, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y de paso toda la gloria sea depositada a sus pies en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos en una lectura en Lucas capítulo 7, los primeros 17 versos. Y si usted estuvo en la lectura, puede ver aquí varios acontecimientos. Primero, pudimos ver que había un hombre, centurión, tenía un siervo. Este siervo estaba enfermo y el centurión, según la lectura, amaba a ese siervo. Más adelante vemos que este hombre, la Escritura comienza diciendo de los que lo conocían que era digno de que el Señor le visitase, de que el Señor le escuchase. El mismo centurión nos informa, nos dice, o le dice al Señor, no soy digno de que vayas a mi hogar. Di la palabra y yo sé que se hará. Él entendía, como veremos más adelante, lo que es la cadena de mando. Eso en asuntos militares se entiende más fácil, donde el que es más alto puede mandar al más pequeño y así sucesivamente. Y hasta en la familia, ¿no? El más grande es el que controla a los más pequeños. Algo muy importante, hermanos, y es que este hombre entendió que aunque era visto una persona digna, él no se llamaba a sí mismo como alguien digno, mostrando la humildad. Tú y yo jamás debemos de pensar de que somos buenos. De hecho, cuando iba a ser presentado allí en Vallaguana para la predicación, el hermano hablaba muy bien de su amigo y decía de frente a la iglesia que creía que era otra persona que iba a predicar, porque por lo regular somos malos, no nos creamos buenos. Esa es la idea. Siempre tengamos en cuenta que digan lo que somos, no nosotros digamos, no, yo soy muy bueno, yo me merezco aquello. Yo soy muy serio, yo soy muy seria. No tiene sentido si tú mismo o tú misma hablas de ti. Deja que los demás lo digan. ¿Entiende la idea? Bien. Quiero brevemente en esta mañana hablar bajo el tema una sanación y una resurrección de entre los muertos. Texto que tengo aquí, la misma lectura. Lucas 7, 1 a 17. En los primeros 5 versos de Lucas 7 vemos el primer acontecimiento, la petición del centurión. Tuvimos la lectura, podemos ver que en el verso 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Recuerde que en Mateo capítulo 5 vemos aquí o allí el gran sermón del monte o el gran sermón de ¿qué? De la llanura también. Bueno, según Mateo nos da una pista de que el Señor vivía en Capernaum. En el capítulo 4, verso 13, nos da una pista de que el Señor habitaba en esos predios. Tampoco predicaba muy lejos, o sea, nunca predicó, o más bien este sermón del monte no fue predicado muy lejos, ya que el Señor pudo trasladarse fácil hacia su lugar de origen o su pueblo natal, Nazaret. En este caso, Capernaum. Podemos ver que después del sermón de la llanura, visto también en Lucas 6, 20 hasta el 49, o Mateo 5 hasta el capítulo 7, Jesús vino a su ciudad de residencia. ¿Cuál ciudad? Según el verso, Capernaum. Vamos a Mateo 4:13 para demostrar o mostrar lo que nos dice y lo que estamos hablando. Mateo 4:13 dice la Escritura, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Él vino y habitó en Capernaum. Esto significa que la ubicación del sermón de la llanura probablemente no estaba muy lejos de
su pueblo, Capernaum. Luego decide más adelante moverse, como vemos aquí. Alguien nos enseña, o más bien el verso 2 nos dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Sabía usted, hermano, que cuando en aquella antigüedad o en aquel lugar, cuando un amo tenía un siervo y este ya no le servía para trabajar, el amo podía quitarle la vida? Aparentemente el centurión no quería eso. ¿Por qué? Según el texto, porque lo amaba. Recuerde que este centurión era un gentil, un soldado romano. Recuerde que los soldados romanos, ¿qué hacían con el pueblo de Israel? Con el pueblo judío de ese entonces, los oprimían, eran unos opresores. Pero vemos en este centurión que es como un tipo de persona poco inusual dentro de estas gentes. Gentil y judío se querían en ese entonces. ¿Quería un judío entrar en la casa de un gentil y viceversa? Por algo el centurión le dice, Señor, no entres a mi casa, no soy digno primero. Pero los judíos ancianos se llevaban bien con el centurión, porque él manda a los ancianos, según el texto, a que hablen con Jesús. Mire que él mismo no es el que va, él manda a los ancianos. Y entendiendo que no era digno, barreras culturales, ¿qué pasa ahí? Se unen. No mostró este centurión bastante fe para tan solo creer que con la palabra del Señor el siervo iba a ser ¿qué? Sanado. ¿Y fue sanado o no fue sanado? ¿Tuvo el Señor que ir o no ir? Sino que con la palabra, hermanos, tiene un efecto poderoso. Cuidado con lo que hablamos. Si tú le crees a Dios que con su palabra Él ha de hacer su obra, Él con su palabra la hará. No con la mía ni con la tuya, con la de Él. Claramente este centurión aparece como un hombre devoto, como un tal Cornelio. ¿Recuerdan la historia? El Señor manda a quién, a Pedro, para que le predique a quién, a Cornelio, hacía oraciones a Dios. Bueno, Dios vio ese corazón y entendió que ese corazón estaba a punto de creerle a quién, a Dios, creer en la salvación, y le mandó a quién, un misionero. ¿Y qué es lo que dice el misionero? Yo no voy para allá. Recuerde que vi un éxtasis, Pedro, donde en un lienzo que había aquí todo tipo de ¿qué? De carnes, ¿no? Pedro, y el Señor, ¿qué fue lo que le dice a Pedro? No que comiera, mata y come, ¿no fue que le dijo? El Señor, no, ninguna cosa inmunda he comido yo. No llames tú inmundo a lo que yo santifico. Hermano, le estaba mostrando de que un gentil iba a ser salvo y que él podía entrar a esa casa de ese gentil. Iba a morir la carne, iba a vivir el espíritu a través de ese ¿qué? Cornelio. ¿Ve cómo Dios nos ilustra su palabra para darnos una enseñanza? Tal vez algo desconocido o hasta conocido, pero Él sabe lo que va a hacer. Tú y yo no tenemos idea, pero Dios sí. Creámosle siempre a Dios. Es la idea, ¿no? Repito claramente, este centurión aparece como un hombre devoto, amable, humilde. Sin embargo, de todos modos, ¿era qué? Un gentil, un centurión, un soldado romano. Usted sabe cómo eran vistos. No solo un gentil, sino también un soldado romano y un instrumento de opresión en Israel. Aquí el centurión tenía una actitud inusual, repito, hacia su esclavo, ya que según la ley romana, un maestro tenía derecho a matar a su esclavo y se esperaba que lo hiciera si el esclavo se enfermaba o se lastimaba hasta el punto de que no pudiese trabajar. ¿Cómo estaba el siervo del centurión? Enfermo. Y la ley romana, o la ley le permitía quitarle la vida, que no sufra más, o que ya no podía trabajar, entonces tendría que ser sustituido. El texto no nos dice de qué enfermedad padecía este siervo, pero sí sabemos que el centurión lo amaba. Y si lo amaba un centurión, ¿cuánto más el Señor?
Verso 3 nos dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Barreras culturales que se rompen y se unen. Aquí mandó el centurión a unos ancianos. Era conocido este centurión como alguien digno, alguien favorable o alguien respetable, ya que había contribuido para la construcción ¿de qué? De un templo, de una sinagoga. Una persona de bien. Al parecer, el centurión no se creía digno de un encuentro personal con Jesús. Y tal vez pensó que Jesús no querría conocer a un gentil como él. Así que hizo él, envió líderes, ancianos, como dice el texto, directamente, sin un representante. Por el contrario, podemos venir a Jesús directamente, sin un representante, incluso cuando no somos dignos. Romanos 4:5 nos da la lección del lugar. Veamos lo que nos dice Romanos. ¿Quién justifica al impío? ¿Quién justifica al que no es digno? Por medio de la justicia de Cristo, el impío es justificado. Por medio de la fe. Si alguien quiere entrar, tenemos asientos disponibles, no hay ningún problema. Esta es la casa de Dios. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Romanos 4:5 dice la Escritura, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Está entendiendo ahí? ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Repito, Romanos 4:5, pero al que no, para el que obra, no se le cuenta el salario. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Tenía fe este centurión en que Cristo podía salvar o más bien sanar a ese siervo? Creo que sí, él creía. Y era una persona que obraba, no obró para los judíos. ¿Quiénes le envió él a Jesús? A unos ancianos de los judíos. ¿Y él era judío, ese romano? No, porque romano es otra cosa, ¿no? Ya sabemos. Verso 4, verso 5. Lucas 7. Veamos qué nos sigue diciendo el texto. Dice Lucas 7, 4 y 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Parece que los judíos entendían que había una parte que no era digna y otros sí eran dignos. Claro, me hizo una sinagoga, es muy bueno, a lo mejor daba ofrendas, ese es bueno. Cuánta interpretación, ¿no? Errada, pudiéramos decir. El Señor no ve lo material en nosotros. Él ve un corazón que contrito y humillado delante de Él. El hecho de que alguien dé o no dé para la obra no quiere decir que es bueno o es malo. Dé para el Señor de corazón. Esa es la idea. Y no tiene que ser para la obra, puede ser para quien lo necesite también. Obra es obra, no importa el lugar. Podemos ver que los líderes judíos hicieron esto por el centurión, ya que era un hombre que, según ellos, digno, bueno. Por el contrario, podemos venir a Jesús directamente sin un representante, repito, incluso cuando no somos dignos, ya que ¿quién es el que justifica verdaderamente? Dios. Tú y yo no justificamos a nadie. Las obras nos llevan al cielo, tienen que ver con la salvación para salvar a alguien, para nada. En los versos 6 hasta el verso 8, vemos el segundo acontecimiento. Dice, el centurión le dice a Jesús que él no tiene que venir, que solo ordene por su palabra. Verso 6 hasta el verso 8 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos.
envió a otros, aparentemente, según el texto, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Podemos ver que Jesús no dudó en ir a la casa del centurión. No había nacido en el pueblo judío el Señor. Y como tal, ¿qué nacionalidad tenía? Judío. ¿Su madre quién era? Su padre. ¿De nacionalidad? El Señor no dudó para nada, hermanos. Eso nos enseña mucho a nosotros en cuanto a lo que es hacer acepción de personas. Ah, allí sí puedo ir, pero allí no voy. Recuerde que Dios ve nuestro corazón y el Señor no actúa así. Repito, podemos ver que Jesús no dudó en ir a la casa del centurión y alguien nos enseña y casi deseamos que el centurión lo haya permitido, porque esa es otra cosa. Judíos y gentiles no se llevaban. Es una cosa que tú quieras ir y otra cosa que no te quieran recibir. Pero en el caso del gentil, el judío, o más bien del centurión, quería, pero entendía el asunto étnico, racial, las barreras que lo podían impedir. Todo estaba a favor. Los ancianos estaban de acuerdo en ir a Jesús y que Jesús vaya. Incluso decían, Jesús, allí tú puedes ir, allí se puede. Ese es bueno, ese es digno. Nos ha dado cosas. Habría un interrogante, nos dice, ¿habría entrado Jesús en la casa de un gentil? Fue completamente contra la costumbre judía, pero no contra la ley de Dios, que son cosas diferentes. Una cosa es lo que tú y yo creamos y una cosa es lo que la palabra de Dios nos dice. Si va en contra de la palabra de Dios, no debemos de hacerlo. Pero si la palabra de Dios nos manda a que visitemos a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera, prediquemos la palabra, ¿debemos o no debemos de hacerlo? Sin acepción de persona. Esa es la idea. Una nota nos enseña, en la antigüedad se les veía las moradas de los gentiles como casas inmundas. Un judío veía una casa de un gentil como ¿qué? Se equivocó Pedro cuando le decía al Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Era verdad lo que decía. Él se juntaba con gentiles en un momento. Y cuando Pablo le corrige, entonces ahí él se abstiene. Entonces debió de hablar como mejor Pedro, ¿no? Porque la Biblia nos enseña todo y Dios lo sabe todo. Los versos, la parte B del verso 6 dice, y Jesús fue con ellos. Estamos en Lucas 7. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ¿no? ¿Qué más le dice? No te molestes. ¿Fue qué le dice? Pues la parte B sí, ok. Pero la parte A nos dice, el texto entero, el verso entero, no hay problema. Vemos en la parte donde dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión sabía que podría ser un problema para este rabino prominente entrar en su casa. Así que él se encontró con Jesús en el camino para decirle que no era necesario que él viniera hasta ¿dónde? Hasta su casa. El centurión era un hombre que notable según el texto. Los ancianos dijeron que era ¿qué? Digno. Él dijo que no era digno. Lo elogiaron por construir una casa de culto. Aún así se sentía indigno de que Jesús ¿qué? Viniera a su casa. Él entendía que no importa las obras que él hiciese, él no era digno de que ese profeta, de que ese hombre de Dios, de que ese Jesús pisase su casa. Ellos dijeron que era merecedor. Él se sentía indigno. Aquí la fe firme y gran humildad son totalmente compatibles, lo que el Señor vio en este hombre. No sabía el Señor si el hombre era notable, si era una persona digna. Pero Jesús no vino a salvar a estas personas, sino a salvar a quienes, a los pecadores. Y una persona pecadora puede ser digna y puede ser notable. Toma la idea. No dejemos de predicarle a alguien porque no, esa persona es muy correcta. Yo creo que hasta que es cristiano. Cristiano. Se arrepintió y se convirtió. No nos equivoquemos. Dos características del carácter
se mezclan en él, que no suelen reunirse en tal armonía agraciada, que se ganó la alta opinión de los demás y sin embargo mantuvo una baja estimación de sí mismo. Por lo regular, cuando hacemos algo, es un error, lo divulgamos. Le di a fulano esto, le di a fulana esto, hice esto, hice lo otro. Nunca él dijo lo que había hecho, sino los demás decían de él. No lo sabía Dios lo que había hecho. ¿Tenemos que decirle a Dios lo que él sabe? Creo que no. Espero que entiendan el párrafo que está aquí. No lo quería pronunciar, pero yo sé que ustedes son inteligentes. Escuchen. Una nota más bien. Dice, tu fe no asesinará a tu humildad. Tu humildad no apuñalará tu fe. Pero los dos irán de la mano al cielo como un hermano valiente y una hermana bella. Uno audaz como un león y el otro manso como una paloma. Uno regocijándose en Jesús y el otro sonrojándose a sí mismo. No sé si les gusta el párrafo. Espero que sí. En el verso 7 vemos lo que dice el centurión. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será que sano. ¿Tenía o no tenía fe? Dios no hará lo que tú y yo no creamos. Pero si tú crees en algo, Dios podrá obrar, si es su voluntad. Y era la voluntad del Señor hacer este bien a estas dos personas, a un siervo y a quién, y a un difunto. Algo como contraproducente, usted ir a un mortuorio y en el féretro, en la caja, decirle, a ti te digo, levántate. ¿Escuchan los muertos? ¿No saben esa respuesta? ¿Escuchan los muertos? Pero si el Señor habla, lo puede levantar. Son dos cosas diferentes. Y vamos a aclarar qué acontece ya cuando entremos en los versos 11 hasta el verso 17. Pero sigamos aquí todavía, en la primera parte. ¿Qué fue lo que pidió el centurión? Que el Señor diga ¿qué? La palabra. Aquí el centurión había entendido completamente que el poder sanador de Jesús no era como un truco de magia que requería la presencia del mago. Jamás. En cambio sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que se hicieran cosas y verlas cumplidas fuera de su presencia inmediata. El Señor no tenía que estar de este lado para de aquel lado de aquella pared pasase un milagro. Con decirlo de este lado, no vemos lo que está de aquel lado, pero por fe lo entendemos que iba a ser hecho. Esa es la idea, ¿no? En ese sentido, el centurión mostró una gran fe en la palabra ¿de quién? De los ancianos, de los amigos. En Jesús está el poder. Él entendió que Jesús podía sanar con su palabra tan fácilmente como con un toque. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿No lo creyeron algunos y se les dio? La razón por la que él creía esto, ¿cuál era? El verso 8, la cadena de mando, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, tenía poder el hombre, poder humano, poder terrenal. Pero ese poder no le daba las facultades para sanar, para hacer milagros, como sí lo tiene el Señor. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Él tenía discípulos, este hombre, en este caso soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. La cadena de mando la entendía a la perfección. El centurión también sabía acerca de la cadena de mando, repito, y cómo las órdenes de uno en autoridad son obedecidas incuestionablemente. O si no, pregúntale a cualquier militar, de más o de menos alto rango. Cuando el general habla, se le escucha. Cuando entra un general por el palacio presidencial, suenan las dianas, en alusión de que está entrando ¿qué? Un alto mando militar. Si estoy equivocado me corrigen. Pero es así hasta donde tengo entendimiento. ¿Qué fue lo que vio este hombre? Que Jesús tenía suficiente autoridad. Toda la autoridad la tenía el Señor. Es bueno saber eso, hermanos. Si el Señor nos manda, ¿qué usted tiene que hacer? Obedecer. Porque a la larga o a la corta, su obra se hará contigo y sin mí. Y se hace hasta mejor.
En los versos 9 y verso 10 vemos aquí algo pocas veces visto en los evangelios, que el Señor se maraville de alguien. Hasta ahora conozco dos ejemplos. Cuando Él habla bien de Juan el Bautista. ¿De él fue que hablaron bien? Sí. ¿De Natanael también? Ok, un tercer ejemplo, conocí otro más hoy. Verso 9, verso 10, gracias hermano. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Claramente el entendimiento del centurión acerca de la autoridad espiritual de Jesús hizo que Jesús se maravillara. Su simple confianza en la capacidad de la mera palabra de Jesús para sanar mostró una fe que libre de la dependencia supersticiosa en cosas meramente externas. Esta fue tanta fe digna de que el Señor la alabara. Mire que en el caso, como menciona el hermano Natanael se mostró un poco escéptico cuando le es presentado al Señor. Cuando los dos hermanos, Juan y el otro, ¿cuál era? Pedro, le presentaron a Natanael, hemos hallado al Mesías. Y usted sabe ya la respuesta de Natanael al principio, ¿no? Verso 9. O antes de ahí nos dice Jesús solo se maravilló en unas cuantas ocasiones. Lo hizo aquí por la fe del centurión y también por la incredulidad de su propio ¿qué? Pueblo. En un sentido opuesto, el Señor se maravilló aquí de tanta fe y en otro momento de ¿qué? Marcos 6:6 nos contesta. Dice la Escritura. Marcos capítulo 6, verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. En otras palabras, el Señor esforzándose para que crean al Evangelio, enseñando. ¿Y ellos qué hacían? Eran incrédulos a la palabra y a la enseñanza del Señor. Y el Señor se asombraba. Imagínense uno de los mensajes del Señor y que lo escuchaban, mejor decidían no creer ante Él. Es duro, ¿no? ¿Es diferente a aquel tiempo y ahora? Creo que no, es peor. Quiere decir que Jesús puede sorprenderse de nuestra fe, o lo contrario a fe, ¿qué es? Incredulidad. Me llamó mucho esa nota. Lo ideal es que mostremos fe ante el Señor, que aunque lo veamos lejos, creamos que el Señor lo pueda acercar. ¿Qué es lo que dice el Señor en la parte B? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús consideró la fe de este centurión gentil, aun siendo un símbolo vivo de la opresión judía, y pensó que era más grande que cualquier fe que había visto entre todo el pueblo de Israel. Eso es mucho decir. Y eran muchos los que le seguían y el pueblo era vasto, grande, ¿no? En ese momento, como entidad política, no había un Israel. ¿Sabía eso? ¿Qué había? Había un pueblo del pacto descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Jesús, ¿cómo lo llamaba? Israel. ¿Ve cómo son ciertas cosas? Aunque cambien el nombre o aunque dejen de ser, para Dios no cambian. Porque ¿quién creó todas las cosas? Según el Salmo 24. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, no vamos a hablar de ellos, usted lo domina y sé que le llegan a la memoria. En el verso 10, ¿qué es lo que vemos aquí? Estamos en Lucas capítulo 7. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron ¿qué? Enfermo al hombre que estaba en cama. Fue Jesús hasta esa cama, hasta este lecho. Tuvo que entrar al gentil. Tenía la intención, pero el hombre cambió la ruta. Dijo, no tienes que venir. Di la palabra, no soy digno, y él sanará. Asumimos que no iba a tener que
terminar con ese esclavo enfermo. Parece que le serviría años más. ¿Hallaron sano o no hallaron sano al siervo? Dice el verso 10 que sí. Jesús respondió a la solicitud del centurión y demostró que realmente tenía la autoridad que el centurión confiaba que él tendría. No solamente lo creía el centurión, sino que era verdad que el Señor la tenía, la autoridad, toda autoridad. No se lo dijo a él, que toda autoridad era dada ¿desde dónde? En el cielo y en la tierra. Se lo dijo a un tal Pilato, ¿eh? Que se creía que podía soltarlo, podía apresarlo. Y le dijo, no. Usted está aquí, tiene autoridad, porque yo se la doy. Y mire que él era un reo en ese momento, pero tenía toda autoridad como quiera. La deidad de Jesús ahí mostrada. Los versos 11 hasta el verso 13 pasamos a la otra parte donde vemos en un mortuorio, pudiéramos decir, el Señor se atraviesa, o ellos se le atraviesan al Señor y Él lo detiene, en un momento lo detiene y va a ver quién es que está ahí. Era una persona vieja que estaba ahí. En este acontecimiento vemos, Jesús se encuentra con una procesión fúnebre. Verso 11 hasta el verso 13, dice la Escritura, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama ¿cómo? Naín. E iban con él muchos de sus discípulos. Mira que no eran 12 que iban ahí. ¿Cuánto dice ahí? Ok. Y una gran multitud, o sea que eran más todavía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Para colmo, ¿qué era este muchacho? Hijo único de su madre. Y para colmo ella era viuda. Dos golpes muy fuertes, ¿no? Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Hermanos, la palabra nos enseña ahí cómo el Señor lo sabe todo. Solamente el Señor podía ver que ella era viuda. ¿Sí o sí? Solamente el Señor podía saber si era hijo único el que se le había muerto. ¿Qué usted cree? Se compadeció de esto. Tiene su explicación. La fama y la popularidad de Jesús seguía creciendo. Y muchos, más que solo los 12, fueron discípulos de Jesús en cierto sentido. ¿Hacia dónde se dirigía el Señor? Hacia Naín. Actualmente es un pueblo ubicado en la llanura de Jezreel, a 6 millas al suroeste de Nazaret. El verso 12, ¿qué nos dice? Que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ¿qué pasó? Llevaban a un difunto con características tanto de él como de su madre. Era el más grande de su madre, sí o sí, y también el más pequeño. Era el único. Todos sabemos que cualquier funeral es una tragedia, sí o sí es duro, es lamentable. Para cualquiera es un trago amargo, ¿no? Es estresante, difícil, etcétera, y no seguiremos hablando de eso. Pero esta era una pérdida especial para esta mujer. ¿Por qué? ¿Era? ¿Y qué más? No tenía esposo. Si aquel era que trabajaba para mantenerla se había ido, había partido. El fallecido era hijo único de su madre. Y la madre, para colmo, era viuda. Lamentablemente, la pérdida de su único hijo significaba que para ella un futuro miserable, difícil. Para esta viuda sería muy difícil ahora la vida en lo adelante. ¿Cómo viviría? Diría ella. ¿Quién me ayudaría? ¿Quién conversaría conmigo en la casa? Pero había alguien que sí podía resolver su problema. Alguien que podía levantar de entre los muertos a ese hijo único. La procesión probablemente consistía en parte de dolientes contratados y músicos con flautas y címbalos, ya que ella no tenía familia prácticamente. En el sentido primario.
¿Qué pasó cuando el Señor la vio? Se compadeció de ella. Aquí Lucas usa la forma absoluta de Señor, que enfatiza la deidad de Jesús. No fue Jesús, el Jesús humano quien obró ahí. Fue el Jesús que hecho Dios. Los versos 14 hasta el verso 17 nos habla aquí. Jesús resucita al joven de entre los muertos. A esto se le llama que fue resurrecto, ya que tú y yo conocemos que en cuanto a la resurrección es para no volver a morir jamás. Eso lo vamos a explicar y ya está explicado. Bien, él fue resurrecto, volvió a la vida vía el Señor, pero no era que no iba a morir. Usted sabe que más adelante iba a ¿qué? Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿no murió Lázaro después? Claro que sí. Fue resurrecto ese episodio por igual. Pero sigamos aquí. Verso 14 hasta el verso 17 dice la Escritura, y acercándose, ¿qué hizo el Señor? Tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Bueno, el Señor le dijo, un momento, deténganse. Se detuvieron, obedecieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mire cómo dice ahí, no dice ha visitado a Israel, sino ¿a quién? A su pueblo. Políticamente no eran nación. Recuerde que estaban bajo el yugo romano. La nación por la que ellos pudiéramos decir se vinculaban era ¿qué? Roma. Eran como, qué sé yo, una parte situada o subyugada de la palabra, ¿no? Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Aquí Lucas da la vívida imagen de un féretro. Y Jesús miró ¿a quién? Al joven y le habló a una persona muerta, como si estuviera viva. Porque, repito, ¿cómo no le puede decir a un muerto saludarlo, decirle que se levante? ¿Con qué poder? Pero el Señor tiene todo poder, es autosuficiente, como hemos estado enseñando. Entiendo, espero no crear más de lo visto, que los que llevaban al muerto pudieron pensar que el Señor solamente quería verle. Y Él no solo quería verle, sino quiso hablarle, levantarle y entregárselo ¿a quién? A su madre. Cabe señalar que en varias ocasiones Jesús habló a los muertos como si estuvieran vivos. ¿Qué fue lo que le dijo la hermana de Lázaro? Señor, tiene 4 días, ya llegue, ¿por qué no vamos a acercar? Ya murió, está bien. Él resucitará como tú me has dicho. En el día. ¿Pero qué es lo que le dice el Señor? Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le enseñó la gloria de Dios, cómo Dios se glorificó ahí. Tremendo lo que pasa allí. Había dicho que en varias ocasiones Jesús habló a los muertos como si estuvieran vivos. Recuerde lo que dice Romanos 4:17. Me gusta mucho el texto. Romanos 4:17 nos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a quien, hermano, según ahí, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Estaba vivo el cadáver? Valga la redundancia, no. Lo llamaba como si estuviera vivo, porque él podía hacerlo y puede hacerlo. ¿A cuántos no ha resucitado el Señor de situaciones? ¿No ha sanado el Señor de situaciones? De muchas y múltiples maneras. Tú y yo, cuando el Señor nos rescató, estábamos vivos. Efesios 2:1, ¿qué nos dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? ¿Muertos en qué? Entonces éramos unos delincuentes y muertos. Malas características nos acompañaban. Pero gracias al Señor hemos sido que libres por su sangre, ¿no?
justificados por Él. Leímos Romanos 4:17, dice que esto es lo que solo Dios hace. Hablar a los muertos como si estuvieran, ¿qué? Vivos. Según el verso 15, ¿qué pasó con el cadáver? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mire que no solamente el Señor lo levanta, sino que ahí mismo tiene toda la vida ese cadáver para hablar ¿con quién? Con todos. ¿Habló con el Señor ese joven? No lo sabemos. Pero dice que habló. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Le había dado las gracias al Señor? No lo sabemos. ¿Había seguido al Señor más adelante? No lo sabemos. Sí sabemos que Jesús se lo dio a su madre, se lo entregó, se lo devolvió de la muerte hacia la vida. Entonces ya ella no dejó de tener dos malas características, sino solamente se quedó con una. Ya no era madre de un solo hijo y había perdido, quedado en cero. Ahora tenía un hijo. El más grande o el más pequeño, que usted elija, pero era un solo hijo, ¿no? Seguimos aquí para la parte final. En más de una ocasión, decíamos, Jesús acaba las procesiones fúnebres al resucitar a los muertos. Esto también fue cierto ¿para quién? Para la hija de Jairo. ¿Cuáles fueron las palabras que hasta aún hoy en día se expresan? Talita Kumi, que traducido significa, hija, a ti te digo, levántate. Lázaro, en el capítulo 11, podemos ver que a Jesús no le gustaba la muerte y la consideraba un enemigo que debía de que ser derrotado. Sorbides la muerte en victoria, dice la Escritura. Quiero yo la muerte del impío, dice Ezequiel por allá, 18, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces nuestro Señor es un Dios ¿de qué? De vida, no Dios de muertos. Dice la Escritura que el que en Él cree no verá muerte. De hecho, el cristiano no muere, sino que duerme. Este joven fue resurrecto, o mejor dicho, este joven no fue resurrecto, pero sí resucitado. Él resucitó de los muertos solo para morir de nuevo. Dios nos promete que seremos y resucitaremos de los muertos para no morir nunca más. El Señor no tendrá que decirle a nadie, cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva, levántate. No, ya estaremos levantados. Ya estaremos en su presencia ya. En este punto alguien nos enseña una anécdota de un famoso predicador. Nos cuenta que se pidió llevar a cabo un funeral. Se le pidió predicar en un funeral. Por lo que éste decidió estudiar los evangelios para encontrar un sermón fúnebre pronunciado por Jesús. Sin embargo, este buscó en vano, ya que cada funeral que Jesús asistió acabó resucitando a los muertos. Y es difícil predicar en un funeral. ¿Qué hay en un funeral? Tristezas, dolor, llanto. Y para colmo hay que hablar. Por lo general la iglesia lo que hace es predicar un sermón. Pero si buscamos un sermón de Jesús donde Él estuvo allí, por lo regular fue levantando a los muertos. No hay un sermón donde Jesús estuvo que el que estuviese tendido no se incorporase. Así estábamos tú y yo, tendidos en pecados, perdidos. Y Dios nos incorporó. Tenemos que darle muchas gracias al Señor porque pudimos estar en otro lugar, sí o sí, un lugar difícil, pero Dios en su gracia, hermano, se apiadó de ti y de mí, nos eligió para ser ¿qué? Coherederos con Él allá en los cielos. Vamos a orar, dar gracias al Señor por lo que nos ha permitido tener. Padre, gracias en esta hora, porque solo tu gracia nos sostiene, solo usted nos levanta, oh Padre. Permite a aquellos que están a la distancia, que han podido escuchar de tu mensaje, puedan reconocer, oh Padre, que están muertos espiritualmente y solo usted puede darles vida, oh Padre. Gracias por darnos vida, síganos ayudando, bendiciendo, Señor,
Ayúdanos hacia nuestros diferentes lugares que nos vamos a retirar. Que tu gracia, Señor, tu poder, Señor, nos siga permitiendo alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Usted conoce nuestros anhelos, nuestros sueños, oh Padre. Sabemos y creemos, Señor, que usted nos los puede dar, nos los puede, Señor, complacer, oh Señor, nos puede bendecir a través de los mismos. Confiamos, Señor, en que en usted está todo el poder. Auméntenos la fe si nos falta, Señor. Guárdenos de pecar contra usted y que toda la gloria la siga recibiendo usted, Señor, porque en la casa, oh Padre, la gloria es suya, Señor, y en todo lugar la gloria es para usted. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recibir por la oración de los supremos.